General de Análisis de Estados Financieros. Soy Rubén Camargo, su facilitador, y conversaremos en esta oportunidad sobre los indicadores financieros, los más comunes, los que utilizamos para presentar nuestros análisis financieros ante la empresa. Y pues vamos a manejarnos de acuerdo a los principios de contabilidad y información financiera. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahorita en esta oportunidad? Lo que vamos a presentar. Bueno, unificar criterios en cuanto a la presentación de los estados financieros a través de unas premisas básicas fundamentales que es lo que vamos a conversar. Es importante que se definan algunos términos que me vayan a permitir aclarar cuáles cambios que suscitan o surgen con la adopción de las normas internacionales con respecto a los principios de contabilidad, y pues vamos a apreciar el desempeño o la salud financiera de la empresa, de manera que montemos o realicemos formatos de fácil lectura, de fácil comprensión, y que me permitan a la vez dar esa visión global de las actividades financieras y de inversión de las operaciones de la actividad. Los estados financieros que mencionan las normas internacionales se van a conformar en los 4 estados financieros básicos, como la situación financiera o balance general, el estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de las cuentas del cambio del patrimonio y las cuentas, las notas revelatorias. Los estados de resultados, pues un estado financiero básico que va a presentar la información relevante acerca de qué, de todas aquellas operaciones desarrolladas por la entidad en un periodo determinado. Mide el resultado de los logros que se han alcanzado, los esfuerzos que se han realizado a través de la determinación de la utilidad o pérdida en ese mismo periodo. Y estos son estados financieros que llamamos que son de tipo dinámico, porque en su encabezado los estados de resultados van desde hasta en el periodo como tal, periodo determinado. En cambio, el estado de situación financiera, lo podemos llamar como un estado financiero dinámico, porque la presentación en su encabezado es como decir la foto a ese día, muestra ese saldo en el periodo específico, el día específico, usualmente que es el final del año fiscal. Compone de activos, de pasivos y del patrimonio neto. Las normas internacionales de información financiera me exigen que esta información sea una copia fiel y exacta del patrimonio de la entidad. Los activos se clasifican en 2 grandes grupos: activos corrientes, activos no corrientes. Los pasivos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son recursos relativamente líquidos. Esta categoría pues donde incluye el efectivo, las inversiones en títulos valores, los valores negociables, los documentos por cobrar, otros. Y los activos no corrientes es donde tenemos en la propiedad de tipo y los activos a largo plazo. De igual manera, en los activos, en los pasivos corrientes, podemos hablar de pasivos corrientes y no corrientes. El pasivo corriente son mis obligaciones menores de 1 año, y las pasivos o las obligaciones no corrientes son las que debo yo cancelar o honrar en un periodo mayor a 1 año. El estado del flujo efectivo es donde me permite determinar el origen y la aplicación de los fondos, de dónde surgieron los recursos de la empresa, si son por actividades operacionales o por actividades de inversión, actividades de financiamiento, y dónde las estoy aplicando también, si es para actividades de inversión, de operación o de financiamiento. Y las notas revelatorias es lo más importante que tenemos en los estados financieros, porque esto me van a complementar
toda aquella información necesaria para darle mejor información a los eh, usuarios de los estados financieros. Hola María, bienvenida a esta clase de análisis de estado financiero. Eh, Hablaba también de que esto pues de manera de marco de entrada general a lo que es los estados financieros que debemos tener. El análisis de los estados financieros pues son indicadores, ya entrando un poco más en materia directa, son indicadores, herramientas con las que se puede contar porque eso es lo que me van a permitir leer e interpretar la salud financiera de la entidad en términos de desempeño a una determinada fecha de corte. Sin embargo, para realizar el análisis financiero pueden partirse de los estados financieros básicos, como está la situación financiera, el estado de resultados, comparando siempre como mínimo dos ejercicios económicos o dos periodos. La obtención de y uso de los fondos de esos estados financieros, pues se van a ver en el estado de situación y en el estado del flujo de efectivo, y los ingresos, costos y egresos y la utilidad o pérdida que se presentan según el caso, se van a encontrar o se van a determinar en el estado de resultados. Nosotros podemos hacer los análisis desde el punto de vista horizontal y vertical. Es importante también que presentemos una situación financiera bastante interesante, porque con los indicadores financieros yo puedo obtener una información un poco más exacta, más allá de lo que al comparar partida por partida o haciendo el análisis horizontal y vertical. Hablamos primeramente con la razón del circulante. La razón del circulante, pues, es la forma de medir la capacidad de pago de la empresa, cual me permite o es diferente de la empresa industrial y una comercial, por supuesto, ya que la razón de circulante normal podría considerarse 2 a 1, es decir, por cada 2 bolívares de activo corriente, debemos 1. La fórmula de la razón de circulante es activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Esto pues también lo tienen en el material de consulta que está en el portal, en la plataforma. La prueba del ácido es dividir el activo disponible más el activo exigible entre el pasivo corriente. Eso lo tenemos dividiéndolo allí. El disponible es el efectivo en caja y bancos y el pasivo corriente pues el total en el estado de situación financiera disponible. El exigible sería en cuenta y efectos por cobrar. La sumatoria de ellos lo dividimos y me va a dar en la prueba del ácido. Si me da un monto que esté entre 0.8 y 1.1, decimos de que por cada bolívar que debemos, tenemos un mínimo de 0,8 o un bolívar disponible entre el disponible y el exigible. ¿Qué me va a medir? La capacidad de pago inmediata. La prueba del ácido es lo que me mide la capacidad de pago inmediata de la empresa. Si es menor de 0,8, significa de que la capacidad de pago se está perdiendo. Y si sobrepasa la unidad, indica de que estamos subutilizando el disponible, porque tampoco debemos tener mucho dinero allí en el disponible, porque estamos hablando de que puede ser un dinero ocioso y en economías hiperinflacionarias y en moneda de curso legal está perdiendo valor de poder adquisitivo. En la prueba del superácido
mide la capacidad de pago inmediata. Ahí solamente se divide el activo disponible entre el pasivo corriente. Allí los valores pueden oscilar normalmente entre 0,40 y 0,60, es decir, que se tenga entre 0,40 y 0,60 centavos de efectivo por cada bolívar que yo debo o que la empresa debe. Eso es importante que se tenga allí como prueba de superar. Ya tenemos estas tres fórmulas, me miden la liquidez financiera, la razón del circulante, la prueba del ácido y la prueba del superácido. Le decía que debemos manejar siempre como mínimo dos estados financieros para hacerle la comparación o el análisis horizontal, el análisis vertical y empezarle a aplicar los indicadores financieros y analizar año por año para ver cómo fue el comportamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, las variaciones en el 2013 entre enero y febrero, cuánto fue el total, cuánto fue el promedio, el 2013, el 2014. Vemos que la venta en 2014 fue un poquito más alta, pero se mantuvo, por así decirlo, el promedio eh, coincide con el mes más alto del año 2013, fue el mismo monto de enero y febrero del año 14, se compara con los costos, tuvimos un promedio en el año 2013 de 2 de utilidad, en el año 2014 1,5 de utilidad, aunque vendimos más, tuvimos más costos, la utilidad fue un poco menor. Esto es lo que primero está uno viendo allí y ya está uno haciendo análisis sobre el estado financiero. Esto pues más o menos es para los análisis horizontales y verticales. Lo importante es que hablemos sobre eh, los indicadores financieros, las fórmulas que me van a permitir darle una mayor información adicional al análisis horizontal y vertical. Vamos a buscar aquí las razones financieras. Tenemos que el capital de trabajo no es sino dividir el activo corriente menos el pasivo corriente. Una compañía que tenga un capital de trabajo adecuado está en capacidad de pagar sus compromisos a corto plazo en el momento que requiere y obedecer con las contingencias presentadas al respecto. Un capital de trabajo insuficiente es causa principal de morosidad. Por eso es importante siempre hacer ese cálculo del activo corriente menos pasivo corriente. Está por debajo de cero, quiere decir que no tengo capacidad para asumir los compromisos que ya tengo adquiridos allí ante la entidad y puedo caer en riesgo de morosidad. La razón de circulante o la razón corriente indica la capacidad de la empresa en cumplir sus obligaciones a corto plazo en sus valores relativos y su resultado muestra la cantidad de unidades monetarias disponibles para ahorrar los compromisos adquiridos. Esto es solamente se obtiene la razón circulante de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. La prueba ácida, que es, aquí lo tenemos como activo corriente menos el inventario dividido entre el pasivo corriente, es lo mismo que yo utilice el activo disponible más el activo exigible entre el pasivo corriente. Este me va a medir la severidad del grado de liquidez de la empresa por cuanto excluye los inventarios y algunas circunstancias, los inventarios y otros activos a corto plazo pueden ser difíciles de liquidar. La fórmula general es activo corriente menos inventario entre el pasivo corriente. Las otra serie de razones o otra serie de fórmulas importantes que debemos tomar en cuenta son las razones de endeudamiento. Estas razones de endeudamiento tenemos el activo total entre el pasivo total, que me permite medir la razón de solidez y va a comprender el grado de apalancamiento
mide el grado de participación de los acreedores con respecto al activo de la empresa. El endeudamiento total es dividir el pasivo total entre el patrimonio. Este me va a reflejar el nivel de participación de los acreedores con respecto a la participación o aporte de los acreedores. La concentración del pasivo a corto plazo, yo divido el pasivo corriente entre el pasivo total, me va a dar el promedio de pasivos a corto plazo que deben ser o que deben ser asumidos, que deben ser asumidos, cómo estamos con la renta. En cuanto a la cobertura de gastos no operativos, podemos hablar la cobertura de intereses. Esto no es muy común, pero sí puede usarse, que son los gastos que se tienen de intereses durante el ejercicio entre la utilidad operacional. Esto indica la capacidad o limitación de la empresa para asumir gastos financieros, no solamente para el punto de vista financiero. Los gastos por intereses con respecto a la utilidad en operación. No deberían ser intereses muy altos, pero esto es importante a veces cuando se recurre a financiamientos externos y se pagan intereses muy altos y es importante verificar este aspecto en cuanto a los gastos que se estén pagando en intereses, sobre todo cuando estamos hablando de que se recurren no a la banca y pues para dar un secreto que se manejan intereses un poco altos. El apalancamiento. El apalancamiento es la garantía de la inversión de los accionistas con el activo total. Esto yo divido el activo total entre el total patrimonio. Esto es lo que me va a medir mi capacidad de apalancamiento. El apalancamiento financiero va a reflejar la relación existente entre la rentabilidad de la inversión dada por los accionistas y la productividad de los activos totales, sin incluir lo referente a la monta de los intereses, lo que representa los intereses, al monto de los intereses. Los índices de rentabilidad, en la rentabilidad bruta vamos a dividir la utilidad bruta entre las ventas, la rentabilidad de los ingresos, que es la utilidad neta entre los ingresos netos, rentabilidad entre el patrimonio, hay que dividir la utilidad neta entre el patrimonio neto, y cada una de ellas va a reflejar la capacidad de la empresa para la generación de utilidades, la relación que existe entre las utilidades después de los impuestos, refleja también el rendimiento de la inversión para los accionistas. Entonces, esos son índices de rentabilidad. Entonces ya hemos visto índices de solvencia, índices de endeudamiento, de apalancamiento, índices de rentabilidad. Y estas pues son fórmulas básicas y que yo debo estar muy claro en el estado financiero donde obtener la información para copiar y dividir y dar la interpretación que yo considere respecto a los resultados financieros. También es importante saber si tenemos cuánto es la rentabilidad por acción, si hay utilidad por cada acción que está en circulación, se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones en circulación. La rentabilidad del activo total mide la capacidad del activo para generar utilidades, es la utilidad neta entre el activo total. El valor económico agregado de la empresa considerando la expectativa del inversionista. Valor económico agregado es la unidad de activos entre multiplicar pues el activo por el costo de capital que yo deseo tener allí. Bien, los índices de actividad es otro grupo de indicadores financieros que en el rendimiento patrimonial me muestra el volumen de ventas generado por la inversión de los accionistas, como para comparar todo lo que he invertido, cuántas ventas genera. La rotación de la cartera de crédito, esto es muy importante porque yo divido mis ventas netas entre las cuentas por cobrar a los clientes y me va a mostrar el número de veces que la cartera de crédito rota en el año. El periodo promedio de cobro es
dividir o se obtiene, calcula el término de crédito que tiene la empresa, yo digo las cuentas por cobrar de clientes entre las ventas netas, lo multiplico por 360. La rotación del activo, yo divido las ventas entre el activo fijo, esto me va a indicar los ingresos brutos generados en función de las unidades monetarias que yo tengo invertido en mi activo fijo o en mi propiedad, planta y equipo. La rotación de los activos totales, dividir las ventas entre los activos totales, nos va a indicar la eficiencia de la empresa en la utilización de activos para generar sus ingresos o ventas. En la rotación de inventario muestra el número de veces en que me rota el inventario, se convierte en cuentas por cobrar. El margen bruto de utilidad mide el valor relativo de los ingresos que se destinan para cubrir gastos operacionales y no operacionales. El punto de equilibrio es donde hablamos de los costos fijos entre el margen de contribución y la renta son iguales, donde yo no tengo ni utilidad ni pérdida, me refleja el monto de los ingresos mínimos necesarios para poder mantener la operatividad de la entidad. Esto es bastante importante. Yo el punto de equilibrio lo puedo tener en bolívares o en cantidades. Aquí lo vemos en bolívares solamente. El margen representa la variación porcentual de la unidad de la utilidad operacional ante el incremento de la unidad en ventas, el margen de contribución entre la unidad de ingresos o unidad de ventas. Cuando hablamos de ciclos operacionales, hablamos de que vamos a medir la rotación de los inventarios, de las cuentas por cobrar o de las cuentas por pagar. Vemos de que hay un ciclo operacional. Este ciclo operacional, por lo menos con el costo de venta, lo usamos dividiendo el costo de venta entre los inventarios totales, se multiplican por 875 días del año, y se le suman las cuentas por cobrar divididos entre las ventas netas, también multiplicado por 135. Igual podemos hacer para calcular el periodo de pago a mis proveedores. Es el número de días que utilizamos para pagar a nuestros proveedores. Y eso se obtiene al dividir las cuentas por pagar que se tengan entre el costo de venta y estas multiplicadas por 365 días. En una economía inflacionaria podemos agregar otro tipo de indicadores financieros, dividir activo monetario entre pasivo monetario, y si la posición monetaria es activa, cuando sea mayor a 1, lo cual da como resultado una pérdida por exposición a la inflación y una de las transferencias constantes de pérdidas monetarias al patrimonio. Caso contrario, cuando el resultado es menor a 1. Esto me va a reflejar la exposición monetaria que tiene una entidad en periodos de inflación para quienes posean esos activos monetarios o pasivos monetarios, mientras que los pasivos monetarios producen ganancias para aquellas entidades que los tienen. En periodos inflacionarios es bueno tener algunas deudas siempre y cuando sean en bolívares, en el caso venezolano, y no se apliquen cláusulas de indemnización. Hoy en día es algo tonto decirles que no voy a tener alguna cláusula de indemnización, porque ya en Venezuela no está permitido facturar en moneda extranjera. Entonces, por tal razón, en el caso de que se facture en bolívares, debe haber seguramente alguna cláusula que diga o estos bolívares equivalen a tantos dólares, una nota reflejada en mi factura, y que al momento del pago, cuando yo vaya a pagar, me digan si usted debía 100 bolívares, que eso equivalían a 10 dólares, pero hoy debe 1000 bolívares porque sigue siendo equivalente a los 10 dólares. Sin embargo, hay casos donde no hay esas cláusulas y ahí sí tenemos ganancias
por tener pasivo monetario, porque si debía 100 bolívares, que equivalían a $10, ahora eh, los mismos 100 bolívares, donde ya el dólar vale 1000, pues ya voy a deber no es $10, sino un solo dólar. Entonces ahí es donde estoy ganando en cambio eh, por posición monetaria. Hay otros indicadores allí de activo monetario con relación al pasivo monetario, como activo monetario que me va a permitir medir la cobertura que tiene una entidad con sus activos no monetarios para protegerse de la inflación. Es importante que recordemos que las partidas no monetarias resguardan a la empresa de los efectos de la inflación. Y por supuesto, esto al conservar el poder adquisitivo, pues estamos hablando de que tenemos esa protección o esa ganancia de emisión monetaria. Un resultado de activo monetario con respecto al pasivo monetario mayor a 1, quiere decir que está mejor protegida esa empresa de la inflación que una que tenga un resultado menor a 1. Son varios los indicadores financieros que yo puedo tener, las correcciones monetarias eh, que se presentan y están sus fórmulas, y eso está pues en el material que está allí. Vemos que el análisis horizontal, el análisis vertical sigue siendo complemento de todo lo que habíamos visto hasta el momento, pero de manera fundamental, y que esto es lo que vamos a evaluar en nuestra próxima actividad, es la aplicación de los indicadores físicos. ¿Con esto qué quiero decir? Obviamente es aplicar estas fórmulas a los estados financieros que se nos presenten en cualquier entidad. Esta es la guía básica, fundamental y mínima. ¿Por qué? Porque existen muchísimos más indicadores financieros. De hecho, pues, traje unos que hablamos del tema de la protección de la inflación, porque consideré pertinente dado nuestra realidad actual, pero que antes, y esto no está en el libro realmente, eh, yo he sido producto de trabajo y estudio de muchos colegas y muchos profesionales en la contabilidad pública que nos hemos enfocado para tratar de ver también el impacto de la inflación en las economías de la empresa, porque a veces no, no nos dan mayor información, solo lo que diga ahí el balance general y el estado de resultados a valores históricos. Por eso es importante que se lleve a valores actualizados por efecto de la inflación. Adelantando también, antes de despedir, importante, vuelvo y repito, para la evaluación es que ustedes, el estado financiero que se les dé, ustedes apliquen los indicadores financieros fundamentales, repasen también, por supuesto, los temas, lo que es el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio de alguna manera también es importante saber si tú tienes utilidad o pérdida, porque tú estás vendiendo y estás vendiendo por debajo del costo, no estás ni siquiera recuperando tu punto de equilibrio, estás capitalizando y no lo sabes. Por eso es importante determinar el punto de equilibrio. También allí hay un material, hay unas fórmulas muy sencillas de analizar y que depende de mucho el aporte que ustedes le den a este tipo de estilo, de manera de formación, porque uno da una píldora muy general, esto es muy amplio, muy eh, grande, y que debe también, por supuesto, tener conocimientos fuertes y previos en la parte contable. Nuevamente, para recordarles, lo que tienen es que cuando vayamos a hacer la evaluación de los análisis de los indicadores financieros, ustedes van a realizar los indicadores financieros que ustedes consideren pertinentes, evaluar los resultados como son estados financieros comparativos. El Excel nos ayuda a hacer eso muy rápido y escribir lo que consideren al respecto y evaluar si esa empresa es viable
es rentable, no es rentable, vale la pena invertir en ella, no vale la pena invertir en ella, porque hay diversos enfoques en el análisis de estado financiero. Eso por eso es que también esto es tan bonito y tan interesante, porque el balance puede ser el mismo, por eso el balance o el estado de situación financiera y el estado de resultados son los mismos, pero quienes los interpreten o quienes necesitan información lo pueden ver desde tres puntos de vista. Lo puedo ver como accionista, como propietario y decir cómo va mi negocio, si va bien, no va tan bien, debe mejorar, no debe mejorar. También lo puedo ver desde el punto de vista como empleado. ¿Por qué? Porque los empleados también de alguna manera por ley tienen algún derecho sobre unos bienes, sobre las utilidades, porque si no les pagan completos, por su vida orgánica se va a establecer que yo le puedo pagar entre 1 y 4 meses, máximo 4, 120 días. Y yo le pago 40, 50 días, y yo calculo la utilidad de la empresa y veo los análisis de rentabilidad y me dice que el promedio es sobre los 60 días, y yo pago 60 y me da 70 o 80 días, yo como patrono, yo como empleado puedo exigir al patrono que me pague mis 20 días adicionales de diferencia, porque me está dando una diferencia de días. Me pagó 60 y debería pagarme 80 porque el diferencial lo indica. Entonces yo como empleado puedo exigirlo. Y también el otro enfoque lo puedo ver como posible inversor, porque yo como posible inversionista, dependiendo del resultado, evalúo si me conviene o no invertir en esa entidad. Eh, Esto básicamente es lo que corresponde al análisis financiero a través de la utilización de los indicadores financieros. Eh, Importante, vuelvo y repito, que tengan estos indicadores a la mano cuando vayan a realizar la evaluación, que tengan también la capacidad de escribir no solo el resultado que les dé, sino ese número que les dé, interpreten qué les quiere dar a ustedes a entender para que a la final, cuando hagan la conclusión de la empresa, digan la empresa es rentable, no es rentable, vale la pena invertir, no vale la pena invertir, es necesario que se tomen otras medidas para corregir el resultado que viene teniendo la empresa o se apliquen otras medidas para mejorar el resultado que tiene. En fin, todo eso es necesario e importante que se tenga. No sé, voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. Veo que hubo como 2 o 3 participantes, aparte de María. No sé si quieran preguntar algo antes de cerrar, porque pues la verdad esto es tan rápido y que es muy denso, es muy denso. Pero, Hola, profe, buenos días. Mi nombre es Jaymar. hola, Neymar, ¿cómo te va? Bien, qué pena, no me había podido conectar antes. Es que estoy, bueno, traté de escuchar la clase, estoy en el trabajo. Eh, bueno, con la evaluación de mañana, una de las dudas es ¿desde qué hora estará disponible la evaluación? En la mañana, como las 8, supongo yo que debe estar ya disponible. 8 7 de la mañana, supongo yo. Lo importante, una vez que descarguen el archivo, disponen de 2 horas para hacerlo. Va a estar, pónganle como hasta las 4 de la tarde, supongo yo, la evaluación disponible en la plataforma, para que el que pueda en la mañana descargó y lo hizo, o si no, pues en la tarde lo descargó y lo resolvió. Pero sí, les pido es que tengan 2 horas para responderlo una vez que descarguen el archivo. Eso lo revisaremos por aquí, por la parte de auditoría del sistema. Es que el usuario entró, descargó el archivo y el tiempo que haya usado. Porque siempre hay varios compañeros, no sé cuántos hay, pero creo que hay un número importante de participantes.
Mañana casualmente voy a estar fuera de la ciudad, salgo muy madrugado, salgo a las 4 de la mañana porque voy hacia Vejalles a dar unas charlas, pero vamos a estar pendientes. Cualquier cosa, ya después de las 6, supongo que regrese yo aquí a San Cristóbal. Pero la idea es que esté disponible para la evaluación. Ah, ok, profe. Bueno, no alcancé a entrar completa la clase, pero bueno, sí escuché lo que estaba hablando de todo el tema de la empresa, el tema de las facturas, la coletilla que debe llevar. Escuché parte de la clase. Referente al examen de mañana, pues aún tengo ciertas dudas. Ya igual estoy estudiando, resolviendo los ejercicios que usted nos dejó allí Que la idea es como práctica. sí, 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 eso es lo más importante, que participen y que tengan criterio. Lo importante es que logren desarrollar eh, y expresar lo que ustedes observan con esos resultados, con esos balances, con esa información financiera. Y que espero que salga súper bien. Ojalá, profe, ojalá. Muchas gracias. ¿No? A la orden para servirles. ¿Alguna otra duda? Si me llevan ya casi, me hacen señas para entrar a contabilidad. Esto es una materia y otra y otra y otra y otra. Bueno, muchachos, no hay más, no me resta sino que darle las gracias por su participación y qué bueno que pudiste ingresar tú y María eh, para un rato eh, que tengan un poquito de la retroalimentación que uno puede dar. No me resta más que darle las gracias y bueno, a la orden María y Yeimar, un placer y cuenten conmigo y seguimos en contacto porque ya lo que nos quedaría es después básicamente lo mismo, resolver un estado financiero que le vamos a dar, organizar los mismos indicadores financieros, los que ustedes consideren lo más idóneo, dar su conclusión en base a estos resultados que les da y eso presentarlo en una exposición y yo verlo en un video. Esta es la otra evaluación que nos falta para que estemos ya. Me resta más que darle las gracias y nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Feliz día.